Buenas tardes a todas y a todos quienes están hoy día con nosotros en una nueva sesión de este ciclo de charlas El Universo Creativo de Mario Carreño. Hoy día estamos con la sesión especializada La propuesta estética del creador, testimonio del siglo XX, y para poder hablar de su obra y poder adentrarnos en el mundo del artista Mario Carreño, tenemos a la profesora Beatriz Huidobro, quien es socióloga e historiadora del arte, licenciada en la Universidad de Chile y en el Centro de Arte Mexicano México DF. Es miembro del Consejo de Cultura, Artes y Patrimonio de la Universidad de Los Lagos y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de México. Beatriz, te quiero dar las gracias por estar con nosotras hoy día y nosotros, por compartir generosamente tus conocimientos acerca de este artista. Tenemos en la audiencia a las hijas, entiendo, de Mario, así que les damos las gracias también por estar con nosotros y apoyarnos en esta idea, en esta iniciativa, junto al Museo Rally de Santiago, que gestionamos desde el área de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterrae. Les quiero recordar, antes de que parta Beatriz, que está el chat abierto para poder recibir sus preguntas y comentarios, las que al final de la sesión se las traspasaré algunas a Beatriz. Beatriz, muchas gracias, bienvenida y todo el espacio es para ti. Hola a todos, muchísimas gracias. Quiero agradecer al área de extensión de la Universidad Finisterrae y al Museo Rally por esta invitación para poder hablar, conversar, ¿no es cierto?, acerca de este gran artista, Mario Carreño, por quien siento un gran afecto y una gran admiración. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Perdón. Camila, ¿se ve bien? Sí, Beatriz, se ve perfecto. ¿Sí? Está todo funcionando bien. Perfecto, gracias. Bueno, nos introduciremos entonces en la propuesta estética de Mario Carreño y la estrecha relación que él tiene, su obra, con sus vivencias personales y los acontecimientos de su época. Es uno de los artistas más connotados del arte latinoamericano y su quehacer se desliza marcando diferentes periodos, absorbiendo diversas influencias estilísticas en una mutación constante. Y es un proceso muy lógico de ruptura, de conquistas que él realiza. Muy atento al devenir de la historia, acoge con su gran sensibilidad las vanguardias contemporáneas, las amplía, las hace suyas, y con una mirada profunda y también muy latinoamericana. Como consecuencia de sus migraciones desde Cuba a México, a España, Italia, Francia, Estados Unidos y finalmente Chile, ¿no es cierto? Su obra se enriquece de humanismo, lo que expresa con serenidad, equilibrio a lo largo de toda su vida. Voy a hablar un poquito de su biografía. Está íntimamente relacionada, no siempre sucede con todos los artistas, ¿no es cierto?, esta relación tan directa de la biografía con la obra, pero en el caso de Mario Carreño sí, es importante conocer sus datos biográficos. Bueno, él nace en La Habana en 1913, desde muy niño ya dibujaba, muy precozmente, a los 12 años, ya le es permitido acceder a la Academia de San Alejandro, la institución muy importante de educación artística en Cuba, ¿no? Pero el sistema de educación, la enseñanza oficial, lo decepciona y acaba desertando, ¿no? Bueno, en esos años está surgiendo una nueva pintura cubana, hay mucha efervescencia, deseos de renovación, y también de una mayor vinculación con la realidad local. Mario Carreño conoce el cubismo y otras tendencias contemporáneas y lo hace a través de imágenes impresas que llegan a sus manos, ¿no? Llegan revistas de diferentes lugares con estas imágenes. También en esta revista, con estas imágenes, va a conocer la obra de Diego Rivera y de José Clemente Orozco, los dos muralistas mexicanos. Bueno, él comienza a hacer bocetos que reflejaban las nuevas tendencias que acababa de conocer,
Va a ingresar a talleres de grabado, realizar ilustraciones para periódicos y para revistas. Hacia 1930 hay una crisis en Cuba, una crisis política muy importante con el gobierno de Gerardo Machado. Se traducen represiones y represiones también a los estudiantes, ¿no? Y los jóvenes artistas van a combatir. Él va a realizar su primera exposición. Aquí aparece una fotografía de la primera exposición. Y en torno a una temática también de luchas políticas y sociales. Son dibujos al carbón, al pastel. Y sí, tiene problemas serios. Su domicilio es allanado por la policía secreta, por acusaciones injustificadas. Y entonces, tras estos hechos, y motivado también por el surgimiento del gobierno republicano español y el dinamismo cultural que se está gestando en ese país, en 1932 decide viajar a Madrid. Vamos a ver una fotografía, aquí está en Madrid. Esta es en el año, me parece que en el año 1932, esta fotografía. Bueno, y allá va a ingresar a cursos nocturnos de dibujo en la Academia de San Fernando. Se vincula con círculos intelectuales donde participan poetas como Rafael Alberti. Incluso se hacían estas reuniones en la casa de Rafael Alberti, ¿no? Participa Federico García Lorca, Manuel Alto Larrille y Pablo Neruda también. Es allí donde conoce Pablo Neruda, con el que va a entablar después una gran amistad. Bueno, él continúa con una temática social en sus obras, apoyando a los partidos más radicales, incluso ilustra una revista Octubre que edita Rafael Alberti. Pero después, ya en los inicios de la Guerra Civil Española, va a tener serios problemas políticos y en 1936 va a regresar a Cuba. Lleva unos dibujos realizados en España con los que va a montar una exposición en los salones Liceum en La Habana, que era el salón más importante de ese momento, ¿no? Y va a cambiar, su obra va a cambiar, se va a modificar, los contornos de su figura se van a suavizar. Tenía una línea bastante agresiva, que vamos a ver después cuando revisemos las obras. Y incluso él había cambiado la inicial, su firma Carreño, la C por una K, en esos momentos de pintura tan combativa, ¿no? Vuelve de nuevo a una suave C de Carreño. Y luego también se siente muy atraído, tenía una sed de conocimiento maravillosa, y se siente atraído por el movimiento muralista mexicano y decide viajar a México en el año 36. Ahí va a confirmar su predilección por la obra de Diego Rivera, era la que más le atraía de los muralistas mexicanos. Entabla amistad también con él. Bueno, hay un ambiente muy propicio culturalmente en ese país. Y bueno, allá va a conocer al poeta y pintor surrealista Antonín Artaud y al artista dominicano Jaime Colson, quien se va a convertir en su maestro y que va a tener una influencia muy importante en la obra de Mario Carreño. Va a estar varios meses en México, tengo una foto en México. No, parece que no está la foto de México. No, pues, no. Bueno, va a permanecer varios años, decía, en México. Luego regresa a La Habana. Él comenta, una autobiografía, comenta que regresa por los temblores, porque temblaba mucho en México y no le gustaba un país con temblores, ¿no? Entonces, nunca imaginó que iba a llegar a nuestro país, a Chile. Bueno, en La Habana va a tener un gran éxito, pero tenía ganas de conocer, de visitar París, ¿no? Llega su maestro, Jorge Colson, a La Habana, y juntos emprenden el viaje a París. Comienza a estudiar las colecciones de los museos franceses y le llama especialmente la atención la pintura italiana del Renacimiento, del primer Renacimiento, y va a estudiar allá también, en una academia muy prestigiada, la Academia Julian de París, y en la Escuela de Artes Aplicadas.
bueno, queda deslumbrado con la ciudad, por supuesto, y asiste a tertulias en los cafés de Montparnasse. Allí va a conocer a Picasso, que va a tener gran influencia en la obra de él también, de Quirico, otra influencia importante en su obra, bueno, y otros connotados artistas miembros de la Escuela de París. Y va a tener una especial relación de amistad con el pintor surrealista Óscar Domínguez, el pintor español, que según relata Carreño, dice, hizo que mis comienzos neoclásicos fueran deslizándose hacia el campo surrealista. Me resulta interesante esta mezcla. Y realmente es fundamental en la obra de Carreño, ¿no? Bueno, expone allí en una galería importante también, y uno de sus cuadros es adquirido por el Museo Jeu de Paume, que es el Museo d'Orsay actual, de una importancia enorme. Pero se aproxima el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se refugia en Italia, va a permanecer, perdón, por varios meses en este país, visita Florencia, Roma y Nápoles. Y allí se empapa mucho más del espíritu clásico que lo va a acompañar toda la vida, durante toda su obra. Al final de sus últimas obras lo va a acompañar un espíritu clásico. Bueno, visita las ruinas de Pompeya y le producen una gran impresión, ¿no? Y esta se ve reflejada en obras posteriores que vamos a revisar también. Nueva York va a ser su próxima estadía, él se devuelve a América, va a Nueva York, creyó que iba a ser solamente de paso y para volver a Cuba, pero se queda en Nueva York. Y comienza a exponer en una prestigiosa galería, la Galería Perls, en 1941, y con una crítica muy favorable. Siempre tuvo una crítica muy favorable de su obra, de los diferentes periodos, los diferentes lugares que él expuso. Y es allí donde va a realizar en Nueva York unas obras monumentales, que ahora sí la foto corresponde. Nacimiento de las Naciones Americanas, la que estamos viendo al fondo, una obra muy conocida, muy importante para él. Incluso cuando la expone, la revista Life saca un reportaje, tiene un reportaje donde habla también de esta obra, pero la vamos a ver cuando revisemos sus obras, sus pinturas la vamos a volver a ver, ¿no? Va a sentir nostalgia de su isla y decide volver. Y va a exponer en el Liceo, decía, en 1942, y se consolida, en ese momento ya se consolida como un importante pintor cubano, muy reconocido en el sentido en Cuba de esta generación de nuevos pintores. Es muy valorada la obra de Mario Carreño. Entonces, bueno, ya se consolida. Ese año también va a contraer matrimonio con una galerista, y que era una importante mecenas también de esta época dorada, se denomina la época dorada de la pintura cubana, ¿no? Ella es María Luisa Gómez Mena, con quien se va a casar, ¿no? Ella decía, es galerista, la Galería del Prado, se llama la galería que abre en 1942, y que es una galería muy importante también para la estimulación artística, para dinamizar este nuevo grupo, ¿no es cierto?, de pintores, la circulación, el mercado tanto interior como exterior. Esta es una fotografía de la Galería del Prado. Aquí aparece con el grupo de pintores de esta generación maravillosa, ¿no? Son varios bastante conocidos los que se encuentran aquí. Amelia Peláez está por ahí, por acá. Mario Carreño, ¿no? Bueno, ellos entonces van a alquilar una casa en la playa y van a ser visitados frecuentemente por amigos, entre ellos está Ernest Hemingway. Pasa una temporada allí también Pablo Neruda, que va con su esposa, la hormiguita, Lilia del Carril, y
y entonces, bueno, se va a estrechar mucho más la amistad que tenía ya con Pablo Neruda. También visita Cuba en esa época Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, muralista mexicano, y realiza un mural en la Casa del Artista en La Habana en 1942, pero lamentablemente fue destruido este mural, ¿no? Allí está trabajando, está Siqueiros, ¿no es cierto? Mario Carreño, David Alfaro Siqueiros, y los otros son ayudantes. Este es el mural, es el mural, ¿no? Que les digo, lamentablemente se destruyó. Bueno, se va a divorciar en 1944, ya se divorcia de María Luisa, ¿no? De María Luisa Gómez Mena. Regresa a Nueva York, y esta día es tremendamente fructífera. El ambiente era riquísimo de Nueva York en esta época, ¿cierto? Sobre todo con los artistas que llegaban de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Es un centro, es cuando Nueva York se convierte en el centro del arte, ¿no? Mundial del arte, el centro internacional, o sea, desplazando a París, ¿no? Se mueve la capital del arte hacia Nueva York. Y va a exponer frecuentemente allí en Nueva York, y el Museo de Arte Moderno adquiere una de sus obras, ni más ni menos. Se desempeña como profesor de pintura en la New School of Social Research. Va a estar alrededor de 10 años en Nueva York, y va intercalando con estancias en Cuba. Bueno, en Estados Unidos va a conocer a una mujer chilena, María Luisa Bermúdez, con quien va a ser su segunda esposa. Esta es una fotografía en Nueva York, en una exposición. Yo creo que es la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aquí tenemos a Mario Carreño. Gómez Sicre es un cubano que impulsó mucho el arte también latinoamericano en general en Estados Unidos, ¿no? Y él es el director, me parece que él, no estoy tan segura, Alfredo Barr, que era el director en ese momento del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y va a participar, se hace una exposición, se realiza una exposición que él promovió también, Mario Carreño y Gómez Sicre, que está allí, una gran exposición de pintura cubana en el arte, en el MoMA, ¿no? Y yo creo que esta fotografía corresponde a la inauguración de esa exposición. Luego, en 1948, es invitado a exponer a Chile en la Galería del Pacífico, y es la primera visita que realiza a nuestro país. Ya tenía muchas referencias, sobre todo por Neruda, ¿no es cierto?, de Chile. Él comenta que le impresiona el paisaje, la monumental cordillera siempre presente y muy diferente al horizonte marino que él veía desde Cuba, ¿no? Luego esa misma exposición va a Buenos Aires, a la Galería Samo, y en Buenos Aires también conoce a personajes muy importantes del arte latinoamericano, como Petoruti, Jules Solar, y también al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, lo conoce en Buenos Aires. En Chile, regresa a Chile, en Chile se enferma, yo creo que es una pulmonía, me lo puede igual Mariana o Andrea, sus lindas hijas que están participando hoy día, que también entraron a esta charla. Y con nostalgia va a escribir un libro que es el que vemos acá, Antillanas, que es una apología de su isla. Y él señala lo siguiente, dice: cuando pinto las Antillas, los colores van saliendo de dos en dos, como golpes de tambores, amarillo y violeta, rojo y verde, azul y punzó. Las líneas se trenzan con pasos de borrachera, borrachera de color. Añorando la isla, añorando el calor, le toca un invierno acá, un invierno muy crudo. Y los dibujos son textos y dibujos, como vemos acá, este es uno de los dibujos que presenta, y estos van a ser motivo para realizar obras posteriormente, diversos óleos con estos dibujos. Bueno, regresa a Nueva York, y allí, en ese momento, en Nueva York domina el arte abstracto, el expresionismo abstracto, pero también el arte concreto, el arte geométrico. Y él se va a inscribir en esta corriente de arte concreto.
Se encuentran allí grandes figuras de esta tendencia, figuras internacionales como Piet Mondrian, Moholy-Nagy, Joseph Albers, dos figuras que han llegado a esta ciudad. Y ya está con sus obras geométricas. Entonces luego hay un intervalo de estancias compartidas entre Nueva York y Cuba. Y en 1956 es invitado por el director del Departamento de Arte de la Universidad de Chile, Luis Oyarzún, para ofrecer un curso sobre la evolución del arte actual. Pero antes de emprender ese viaje, es una gran exposición en el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes de La Habana, y también en el Museo de Bellas Artes de Caracas, ¿no? En Venezuela el arte concreto era muy valorado, así que tiene un enorme éxito. Bueno, finalmente arriba a Valparaíso en diciembre de 1957 y se va a instalar ya definitivamente en Chile. Bueno, viene ya con un extraordinario bagaje de experiencias, ¿verdad? Un bagaje cultural, experiencias vivenciales, formales, y comienza a impartir un curso de verano en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y luego en la Universidad de Concepción. Bueno, desde entonces ya Chile va a ser su segunda tierra, ¿no? El paraíso, dijo una vez Mario Carreño, y es su palabra, dice: para mí Chile era una especie de paraíso, en contraste con la realidad demasiado acelerada de Nueva York. Me di cuenta de que ofrecía una vida diferente, más acorde con el ritmo del ser humano, y eso fue lo que más me impulsó a quedarme. Pero también influye la amistad con Neruda y el ambiente, un ambiente cultural extraordinario en este momento en Chile, ¿no? Confluyen varios personajes en el ámbito de las artes visuales, de la literatura, la filosofía, en fin. Y aquí ya lo vemos en Chile. Establece una amistad inmediata con los pintores de ese momento acá, una gran simpatía, era un hombre muy afable, muy generoso, muy cariñoso, querido, absolutamente querido. Comento que fui curadora de una exposición de Mario Carreño en el 2004 en el Museo de Artes Visuales de Santiago, el MAVI. Una exposición retrospectiva muy importante que se realizó allá. Entonces tuve que contactarme con los coleccionistas, ¿no? Porque se presentaron obras esencialmente fueron de coleccionistas privados, y todos ellos y a personas mayores que lo habían conocido, era increíble cómo hablaban de él, o sea, con el cariño. No, fue muy lindo, fue muy maravilloso poder hacer ese trabajo también, ¿cierto? Bueno, aquí está con pintores de esa época, está Camilo Mori de pie detrás de él, Israel Rúa sentado, y al centro está Lili Garafulich, la escultora, y de pie atrás está Sergio Montesino. Esto en el Parque Forestal, por supuesto, donde se reunían los pintores. Bueno, él también va a realizar una importante labor educativa en nuestro país. Organiza, junto a otros artistas y arquitectos, la Escuela de Arte de la Universidad Católica, la que se funda en el año 59. Va a impartir clases en los talleres de pintura de ese establecimiento durante más de 20 años. Y así como la cátedra también Historia de la Pintura Contemporánea Latinoamericana. Fue profesor de color en la Escuela de Arquitectura, participó en la formación del Departamento de Diseño y tuvo una labor muy, muy importante en la Universidad Católica. Tengo una foto dando clases. Parece. Bueno, él va a recibir el premio de la crítica del Círculo de Críticos de Arte en 1959. Empieza a realizar su pintura a caballete simultáneamente y también proyectos murales. Pero en 1962 emprende un viaje a París. Es un reencuentro con todo este ambiente que lo sedujo, ¿no es cierto?, en los años 30, y va a exponer en una galería importante y se relaciona también con diferentes pintores latinoamericanos que se encuentran, que confluyen en París en ese momento, y van a organizar en el Museo de Arte Moderno la exposición El Arte Latinoamericano en París. Y allí participan también algunos artistas concretos, geométricos como él,
importantísimos como Jesús Rafael Soto, Julio Leparc, Jesús Rafael Soto venezolano, Julio Leparc argentino, ¿no? Su obra también es muy favorablemente comentada y diferentes museos adquieren obras de él. Pero a pesar de este éxito, la exposición de París cierra su periodo geométrico. Bueno, él se lleva estas obras geométricas a París, donde las expone. Estamos viendo al fondo una obra de él. Pero, digo, a pesar de este éxito, Carreño entra en un periodo de transición, ¿no? En Francia percibe un temor ante la posibilidad de una guerra mundial, una tercera guerra, una guerra nuclear. Y él va a lamentar que la pintura abstracta no pudiese reflejar esta angustia que percibió en los franceses, ¿no? Él dice lo siguiente: desde mi primera exposición se reflejaba en mi obra la preocupación por el destino del hombre y el enigma de la humanidad, de su continua autodestrucción por las guerras, la violencia y la intransigencia. Creo que solo a través del amor tendrá fin esta tragedia. Por eso en mi pintura está presente el drama, el enigma y el amor. Bueno, se separa en este momento de su segunda esposa y regresa a Santiago en 1963. Entonces, cuando conoce a Aída González, pintora chilena, una joven pintora chilena, de quien se enamora, y se va a convertir en su segunda esposa hasta el final de sus días y la madre de sus dos preciosas hijas. Aquí estamos. Aquí está con Mariana y Andrea. Una cara de felicidad, de plenitud increíble, ¿verdad? Esta foto me encanta. Ida también, ¿cierto? Una familia muy, muy, muy linda. Bueno, en 1968 se va a hacer cargo temporalmente de la página de arte del diario El Mercurio, esto a petición del crítico Antonio Romera, que era quien la escribía, pero quien se enferma también. Perdón. Bueno, y es el año 68 cuando nace Mariana, y en abril del 69 se le otorga la nacionalidad chilena. Y en octubre de ese mismo año nace su hija Andrea. En la escuela continuaba dando clases, ¿cierto? En la Escuela de Arte de la Universidad Católica, como profesor de talleres de pintura, y después fue nombrado subdirector de esta escuela, ¿no? Y también partió la cátedra de Historia de la Pintura Contemporánea en Latinoamérica. En el año 1970 realiza en la Galería Central de Arte una esperada exposición muy postergada también, porque la labor como crítico sustrae el tiempo, ¿no? Él se queja bastante de esta labor de crítico, que no puede pintar, en fin. El poeta Pablo Neruda se ofrece entonces para prologar el catálogo y señala lo siguiente de esta exposición. Dice: enterado de sus procedimientos, me dispuse a conducirlo a tierras de invierno, al sur del mundo, al implacable océano de Chile, a las enlutadas calles de Santiago, frente a la nieve. Me costó convencerlo, prodigaba aristas, laberintos, estilos para escaparse y quedarse en el país primaveral. Hasta que, como déspota de la poesía, con un cassette retroactivo, lo condené a iluminarnos, a vivir entre nosotros, para enseñarnos la luz de cada día. Aquí está, muchas gracias. Comenta su gran amigo Pablo Neruda. Aquí está con Pablo Neruda. Bueno, ya el año 1973, un año muy difícil para Carreño, poco antes de la muerte de Neruda, lo había visitado en Isla Negra, y en septiembre del 73, unos días después del golpe militar, la casa del artista, un artista que clamaba la paz en sus pinturas, es allanado por un contingente de soldados acusado de esconder una gran cantidad de armas. Cuenta una anécdota. Él dice que el capitán, bueno, él dice: pero yo no tengo armas, soy pintor. ¿Dónde están sus cuadros?, le pregunta el capitán. Y bueno, le muestra los cuadros y ahí le comenta: yo también soy pintor, dice el militar, ¿no? Pero no tengo la paciencia que usted tiene para afrontar. Bueno, una anécdota. En 1976 recibe la notificación de un decreto con la inmediata expulsión del país.
Felizmente es ayudado por amigos de diferentes tendencias políticas, bueno, y se revierte este lamentable hecho. En 1982 recibe el Premio Nacional de Arte, que es la mayor distinción para un artista de nuestro país. Y en el año 91, junto a una gran exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, da a conocer su autobiografía, que la recomiendo bastante, que se llama Cronología del Recuerdo. Es un hermoso texto, que es muy escrito con mucha sinceridad y con mucha modestia, que lo caracterizaba. Y por fin visita Cuba en 1993, con motivo de una muestra que se hace en el Museo Nacional Palacio de Bellas Artes de La Habana. Al año siguiente sufre una serie de infartos cerebrales y debe abandonar la pintura. Mario Carreño deja de existir el 20 de diciembre de 1999. Bueno, en su amplia trayectoria recibe una cantidad de distinciones, premios, su obra se encuentra en museos importantísimos en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Vamos a revisar las obras de Mario Carreño, y aquí vimos tan en extenso su biografía, ¿verdad? Esta pintura es de los primeros años que les comentaba, que es una pintura muy incisiva, un dibujo incisivo con muchas aristas. La temática es social, las labores, los trabajadores, en este caso las labores de la caña, los ingenios. Un tema que después también más adelante va a repetir, pero ya en otro estilo. Entonces este trazo anguloso, y es aquí cuando cambia la redonda C de su apellido por esta agresiva K. Es un periodo de crisis, un periodo de luchas políticas. Pero después Carreño va abandonando la pintura de carácter anecdótico y se introduce en el clasicismo. Esto a raíz también de este encuentro en México, ¿verdad? Bueno, su admiración de antes por Diego Rivera, que también es un clásico dentro del muralismo, el más clásico de todos los muralistas, y se introduce entonces, decía, y después con Colson, ¿no? Y estudia la anatomía de la figura humana, absorbe el sentido monumental del muralismo, presenta sólidos desnudos, que también de alguna manera recuerdan el periodo clásico de Picasso, ¿no? También es una influencia. Colson lo alecciona, le dice: el espíritu clásico es afirmación de vida eterna, que desentrañada en la sucesión del tiempo es inmovilizada en el espacio. Bueno, y el clasicismo va a quedar prendido en él para siempre. Son obras de estilo monumentalista, lineal. Vamos a ver otra obra, que está el pájaro azul, ¿verdad? Y bueno, con esta influencia de este periodo clásico también decía de Picasso, nos recuerda la obra de Picasso, después de la Primera Guerra Mundial que realiza. Pájaro azul, las bañistas, son desnudos macizos, ocre, figuras rotundas, ¿verdad? Atemporales, sin anécdotas. Se habla de los personajes dorados, ¿no? Muy vitales. No tiene gran importancia el fondo de esta figura. Llegamos al nacimiento, la pintura que ya habíamos comentado, el nacimiento de las Naciones Americanas de 1940. Es una obra de más o menos 1,5 metros por 2 metros, ¿no? Está en el Museo Nacional Palacio de Bellas Artes de La Habana, se encuentra esta obra. Entonces, bueno, es una de estas ambiciosas composiciones que crea en Nueva York, y es una pintura sobre la historia y el porvenir de América, ¿no? Es un cuadro donde se aprecia ya en el autor un extraordinario dominio de la técnica, y muchas referencias al arte del Renacimiento, que ya como lo hemos comentado, admiraba profundamente. Y él señala, en esta obra quise volcar todos los conocimientos que había adquirido en Europa en materia de oficio de pintura, como quien presenta una tesis doctoral. Bueno, aquí vemos que está citando a las Tres Gracias, con una identidad racial americana, ¿cierto?
africana, blanca, europea y aborigen, ¿no? 3 mujeres. También está estructurado con un riguroso dibujo que traza un escenario con una perspectiva renacentista. Es una perspectiva muy, muy propia del Renacimiento, esta perspectiva lineal, ¿verdad? Y es una composición equilibrada también. Y en el eje central encontramos una figura femenina que es la alegoría de América, ¿no? También muy clásica, una figura muy, muy clásica. Entonces, bueno, él está declarando aquí la soberanía de un continente mestizo. Y hay una serie de símbolos acá y alusiones de diferentes culturas. También hay una influencia, vemos una influencia clara de Diego Rivera, en la obra de Diego Rivera, estos caballos, por ejemplo, que también, además, Diego Rivera también tiene una gran influencia del Renacimiento, sobre todo del primer Renacimiento italiano, ¿no? De Uccello, aquí vemos esto es muy Diego, también, bueno, esto también, esta figura, aquí aparece un conquistador, Nueva York, aquí algunos símbolos precolombinos, rotos, destruidos con la conquista, en fin, una extraordinaria obra. Y la otra obra también que realiza en su momento, gran obra, Descubrimiento de las Antillas, también es una alegoría, ¿no? Aquí tonalidades más encendidas, estos verdes tan profundos, los azules saturados en todas las gamas, y también nos recuerda una obra de Renacimiento, podríamos recordarnos a Botticelli, ¿no es cierto? Algunos artistas renacentistas. Frutos del mar. Bueno, y él desde Nueva York necesita de nuevo viajar a Cuba, ya domina los aspectos formales, pero quiere apropiarse, dice, del color de su medio local, ¿no? Entonces va a Cuba y descubre con una mirada más nueva, más intensa, la naturaleza tropical, su flora, su fauna, y el mar caribeño le otorga una serie de obras con temas marinos. Entonces, bueno, ya con un bagaje visual muy importante, la naturaleza va a representar la naturaleza, ¿no? Viaja por el interior del país, va a residir en una playa cercana a La Habana y realiza varios cuadros con temas marinos, de pescadores, gente costera. Damos otra obra de la época, Frutos del mar, naturaleza muerta. Ciclón. Esta obra la tengo aquí porque es una obra que adquirió el Museo de Arte Moderno de Nueva York, está en las colecciones del MoMA. Y aquí él quiere representar también el potencial oculto de la irracionalidad de la naturaleza, ¿no? En la isla. Bueno, Carreño ha expuesto 13 veces, ha estado en 13 exposiciones en el MoMA, entre 1943 y 1955. Eso nos habla también de la relevancia, ¿no? La relevancia en el plano internacional. Y después hay una necesidad también de recuperar el color, de un barroquismo cromático, y las formas van a estallar de color, son irisaciones, se adentra también en la arquitectura colonial, como esta obra, investiga en lo afrocubano, redescubre su país, en realidad, ¿no? Corte de caña o cortadores de caña, del año 1943. Él siempre soñó con realizar murales en su país, pero no tuvo el apoyo necesario. Entonces va a crear algunas obras de grandes dimensiones, también 1,5 metros, por 1,20 metros, alrededor de 1,5 metros. Y entonces comienza a trabajar con una nueva técnica, la pintura al duco.
Son pigmentos industriales que son esmalte que se seca muy rápido y lo que obliga también a trabajar con gran rapidez, ¿no? Interesante que permite textura y transparencia. Realizó alrededor de 15 obras con esta técnica, y estas obras, tanto por el color, por el estilo, por la temática, se han convertido en íconos de la pintura cubana. Este es uno de los 3 ducos que expuso en la colectiva del MoMA en 1944. El director Alfred Barr dice: la visita de Siqueiros a La Habana le ha inspirado a Carreño una serie de grandes paneles al duco, de los cuales la danza afrocubana, el cortador de caña de azúcar, están entre las composiciones más ambiciosas y poderosas de la pintura cubana. Fuerte color tropical, muestra a los cortadores en plena faena, la faena cotidiana de cortar la caña, músculo exagerado, los machetes en la mano, dan una sensación de fuerza, ¿no es cierto? Y de movimiento. Es una temática social, no cabe duda, y la influencia de Siqueiros, que justamente Siqueiros quien le había enseñado con la pintura al duco, cuando él había estado ya en México, había conocido la pintura al duco que utilizaba Siqueiros, ¿no? Pero también en la forma, ¿cierto? En el movimiento, también influye, sin lugar a duda, influye la obra de David Alfaro Siqueiros. Permite también una textura gruesa, ¿no? Esta técnica. Entonces enfatiza la tercera dimensión, insinúa gestos, movimientos de los personajes. Lamentablemente pues tiene que dejarlo de realizar porque a raíz de la guerra escasea el material. Bueno, estas obras estuvieron, que las vamos a ver las 3, ¿no? Estuvieron expuestas en París, en Moscú y también en el MoMA. Y luego desaparecen misteriosamente. Incluso Carreño, en su autobiografía, la cronografía del recuerdo, señala que no sabe de ellas, ¿no? Pero aparecieron en Long Island, en Nueva York, aparecen estas obras, y escuchan bien, esta obra se subastó en el 2020, en Sotheby's, en Nueva York, se subastó en $2.660.000. Son precios realmente increíbles, ¿no? Esta es la otra de las 3 obras de los ducos, Fuego en el Batey. El batey es una especie de plazoleta en los ingenios azucareros entre las casas, ¿no? Y aquí representa, ¿cierto?, también un campesino, un cortador de caña, rodeado de un follaje tropical, que está escapando a caballo de un incendio, ¿no? Bueno, aquí también está hablando de una nación agraria cubana. Este es el tercero, danza afrocubana. En estas 3 pinturas llama la atención la composición en general, las 3 que hemos visto, de los grandes primeros planos, ¿no? Ausencia de aire o de espacio en blanco. Son obras muy expresionistas, con el dinamismo también del futurismo italiano, del movimiento de vanguardia del primer futurismo italiano. Y bueno, que también le puede llegar a Carreño a través de la vía Siqueiros, porque Siqueiros también se nutre del futurismo italiano. Velocidad, contraste, expansión de los cuerpos en el espacio, con penetración de los planos, de los colores. Se multiplican las cabezas, ¿no es cierto? Aquí vemos lo mismo sucedía en las anteriores, el brazo, la cabeza, ¿verdad? De los personajes. Las piernas. Bueno, bueno, parece entonces también desbordar los límites del cuadro. Pero siempre hay un equilibrio interno en Mario Carreño. Veamos el estilo en que él está inmerso, ¿no? Hay una visión más clásica de la forma. Aquí también introduce collage, ¿eh? Aquí esta técnica permite la incorporación
Acá hay, por ejemplo, una tela, si se aprecia. Y también, bueno, la textura que permite el duco. Estamos en la época en que se casa con María Luisa Gómez Mena. Este es un retrato de ella, y también pintado al duco. También con la misma técnica de esas obras que realizó este momento, El guitarrista, de 1944. Es decir, lamentablemente a raíz de la guerra empieza a escasear el material y lo tiene que abandonar. Es su tierra natal, ¿eh? Todas estas obras que hemos visto, estas últimas del Duco, están representando su Cuba, ¿eh? Con toda la fuerza. Es otra obra, Mujeres y Corales. Bueno, después de Nueva York, después de visitar una serie de colecciones de museos, muy ávido en conocerla, en el año 45 reanuda su actividad pintando al óleo, y bueno, todo este aprendizaje lo lleva a una obra más sintética. Se aprecian ya elementos orgánicos, abstractos, se desliga de las formas de este volumen, ¿cierto? Esta forma renacentista que hemos visto, y aparecen planos de color, las figuras se metamorfosean, hay un carácter mágico también producto de un sincretismo de las raíces africanas. El entorno de la isla, podemos ver acá. Esta obra la va a repetir en los años 90, es un cuadro de mayores dimensiones, Mujeres y Corales. Amazonas, que ya vemos elementos sintéticos, se pierde el volumen, planos de color, ¿sí? Pero la temática es la isla, ¿no? Es Cuba. Naturaleza muerta con fruta, influencia también, una fuerte influencia del cubismo sintético, que la tercera fase del cubismo, que es el cubismo sintético. Marina, lo mismo, y ya va un camino a la abstracción. Está geometrizando bastante los planos. Caballo en el pueblo. Aquí ya se ve también una estructura muy sólida de la forma, que ya están anunciando el posterior periodo, que va a ser rigurosamente geométrico. Trío es bueno, la pintura también la podemos ver muy cercana al cubismo, ¿no es cierto? Incluso el tema también se relaciona con el cubismo, las serenatas, los instrumentos musicales. Serenata, esta obra la encuentro preciosa, bueno, todas, pero especialmente Serenata de 1947. Concierto, este es un dibujo que después comienza, es el boceto para una composición que se va a titular Concierto, y que va a exhibir en Nueva York, en Buenos Aires, y que también la va a traer a Santiago, donde estuvo en los años 40. También ya vemos ese camino a la abstracción, o sea, no es repentino este camino a la abstracción, ¿no? O sea, la llegada a la abstracción no es repentina, hay un camino, hay todo un proceso. Mujeres, esta me interesa mucho, esta obra, porque me parece que ya insinúa la etapa posterior en Chile, lo que vamos a ver en los años 70, ¿verdad? 70, 80 acá. Y hay un sentido de lo mismo. Mujer con tatuaje, también realizada en Nueva York, es témpera sobre papel esta obra. También ya son figuras, son mujeres de su isla, ¿no? Esta figura. Muy geometrizada, figura alada, bien. Una síntesis, una esquematización de la forma brillante. Serenata. Sueño guajiro, aquí podemos ver una influencia también de Miró, ¿verdad? De Miró.
cosa juguetona de Jean Miro. Y este es un retrato de María Luisa Bermúdez, ¿no? La segunda esposa de Mario Carreño, que la conoce, decíamos, en Estados Unidos, en Nueva York. Ya en los años 50 continuamos viendo este paso gradual hacia una pintura geométrica, ¿no? En el 50, 51, como en esta pintura, Papalote, vemos la estructura, el esquema geométrico. Ahora también, Saludo al Mar Caribe, del año 51. Y ya hacia 1952 su pintura se vuelve definitivamente abstracta. Entonces es un proceso, decíamos, gradual, ¿no es cierto? En Nueva York domina el arte abstracto, señalaba, y en los años 40 han llegado artistas concretos muy importantes a esta ciudad. Parece un tótem esta obra, ¿no? Es como, podríamos adivinar de pronto todavía una figura humana, ¿no? No hay una transición tan drástica, ¿no? Comparado con la pintura anterior. Es como si hubiera quedado el esquema de la figura. Encuentro inesperado. He encontrado esta obra con dos títulos, ¿eh? Una es Bajo la luna y el sol, y Encuentro inesperado. Es la misma obra, del año 52. Ahora, esta obra fue parte de un envío cubano a la Bienal de Sao Paulo. Incluso aparece en la imagen, el periódico en Sao Paulo, aparece justamente dos pinturas, dos pinturas de Mario Carreño aparecen en el periódico de Sao Paulo, o sea, ha llamado mucho la atención. Ya, aquí geométrico esencialmente. Estamos ya en el año 56. Ya hay un gran rigor formal. Y esto lo vamos a encontrar, este periodo, hasta comienzos de los 60. Él explica también que lo ha hecho llegar por qué ha llegado al abstraccionismo. Dice, no una mera y caprichosa oscilación, sino un proceso de depuración estilística. Así como esos elementos abstractos, trato de expresar la luz, el color y las inquietudes de nuestra isla, de nuestro trópico, no con el sentido descriptivo, sino con un sentido poético, para de esta manera llegar a lo universal a través de lo particular, de lo nativo. Crear nuevas formas y a través de ellas encontrar una nueva armonía, un nuevo mundo. Esa armonía geométrica y abstracta es símbolo del sentido universalista que poseen todas las actividades humanas de nuestros tiempos para lograr un entendimiento entre todos los pueblos del mundo. Bueno, en el año 51 vuelve a Cuba, imparte cursos también de arte contemporáneo en la Academia de San Alejandro, continúa con esta refinada pintura geométrica. Bueno, vamos a ver otra imagen, Tensión espacial, del año 57. Entonces un mundo plástico independiente, ¿no? Que se organiza por sus propias leyes, de su armonía, de su equilibrio, el ritmo, el cromatismo, libre de todas alusiones que son extrapictóricas. Gran mural. Deja atrás el mundo de todas las representaciones figurativas reconocibles, ¿no? Se interesa mucho por el mural, decíamos. Que la pintura se integre a un espacio arquitectónico, una geometrización clara, ordenada con precisión, con elegancia, ¿verdad? Con una gran armonía. Es extraordinaria. Su pintura geométrica realmente es de las mejores, me parecen, de las que se conocen en América Latina. Y aquí lo realiza en Chile, el homenaje a Fray Angélico. Este es el boceto en el año 59, y que se va a transformar en el mural del Colegio San Ignacio, ¿no? Es un mosaico de vidrio. El arquitecto Alberto Pibonca, fundador, igual que él, de la nueva escuela de la Universidad Católica, le pide a él, bueno, a otros artistas le pide varios trabajos, pero a Carreño le pide que haga un mural, el mural que da a la calle Pocuro, que se puede observar desde la calle, un precioso mural, el que realiza, ¿no?
Entonces, claro, entonces es maravilloso porque pudo concretar a escala monumental su trabajo de geometría, la autonomía de las líneas, los colores y formas, una gran elegancia. Aquí está el mural ya construido, es un mosaico de vidrio. Sin título, concreto abstracto. Sombras blancas. Recinto alucinante. Es alucinante su pintura. Murales realmente, su pintura, perdón, geométrica es absolutamente alucinante, ¿no? Las composiciones, maravilloso. Sin anécdota, pero nos habla la forma, el color, la línea, ¿cierto? Es un tríptico. Bueno, y él entonces viaja, es el momento que ya les señalaba en la biografía, que él viaja a París en el año 62 y lleva estas obras, ¿no? Las lleva a París algunas de ellas. Pero, bueno, él nos había dicho, ¿cierto?, que quiere llegar a una perfección técnica, al equilibrio, armonía, pero ¿qué sucede en París? Que va a percibir el temor de los franceses a otra guerra que podría ser atómica, y que le molesta, como ya les decía, le molestaba que a través de su pintura abstracta no pudiera reflejar esa problemática, los conflictos sociales y políticos que estaban poniendo en amenaza la paz mundial. Entonces lentamente se va a alejar de la abstracción, va a sentir que requiere de la figura para graficar la angustia de este universo amenazado. Le dio la impresión de que era una obra muy bien hecha, en fin, pero que no representaba lo que él quería decir, ¿no? Y también que la obra abstracta no llega al gran público, ¿no? Eso yo creo que hasta ahora, hasta el día de hoy. Entonces va a combinar, esta abstracción la va a combinar con lo figurativo, entonces él dice, dando origen a mi propio estilo, ¿no? Esas son sus palabras. Cuando llega de París, va a realizar en la Galería Carmen Bock unos collages que le llama Recuerdos de París, Souvenir de París, y son composiciones realizadas con elementos recogidos durante la estadía en París, ¿no? Con periódicos, con tickets de metro, en fin. Bueno. Mundo petrificado, y después, ya en un periodo de inactividad, comienza a trabajar una serie de dibujos a tinta que exhibirá bajo el título de Petrificado, y aquí es donde nos hace ver su gran preocupación, ¿cierto?, por el destino del hombre. Entonces va a reencontrar de nuevo al ser humano, y presenta partes del cuerpo que se fusionan con piedras y roca. Y en el 65 va a presentar una exposición de dibujo con el título de Mundo Petrificado. Otro dibujo, el musgo de recuerdo. Y en los antecedentes lejanos de esta serie están las imágenes las imágenes de Pompeya, ¿no?, que le impactaron mucho. Ese mundo paralizado detenido por esta erupción volcánica, que justo lo vio cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces van a aparecer ya unos seres petrificados en silencio, soledad, una nueva visualidad del hombre y del mundo. Figuras. Esto es una temática que va a retomar más esta obra es posterior, Tótem del siglo XX, del año 73, pero es una misma temática que retoma, ¿no? Presenta acumulaciones de figuras humanas, columnas con cuerpos petrificados, o una síntesis de ellos también, y lo sitúa aquí en un paisaje desértico, ¿no?, con rocas esparcidas. Entonces, la caída, hace toda una serie de la caída de los grandes mitos.
de los grandes ídolos, perdón, la caída de los grandes ídolos. Tierra de volcanes. A partir del 70, el paisaje chileno del norte pasa a ser una constante en su obra. Muestra con una extraña, estos volcanes con una fuerza telúrica, una extraña fuerza telúrica de este paisaje, ¿no? Y los volcanes van a ser una imagen recurrente en muchas de estas obras. Siempre el clasicismo, siempre la tranquilidad, la armonía, el equilibrio, ¿verdad? Siempre presente en la obra, en toda la obra de Mario Carreño. La ausencia del poeta, entonces inicia una nueva etapa que va a dominar toda su obra posterior. El clasicismo, insisto, armonía, equilibrio, que se hacen mucho más evidentes todavía en esta etapa. Importante los contornos de las líneas muy claras, muy precisas, figuras humanas, en su mayoría femeninas, acompañadas de naturalezas muertas, que a veces son parte también del propio cuerpo, estas naturalezas muertas. Bueno, son seres solitarios, están insertos en una arquitectura misteriosa también, donde a través de sus propios cuerpos, de ventanas, de vacíos, aquí se vislumbra un paisaje, y están impregnados de mucho misterio. Entonces hay un sentido de irrealidad que envuelve esta figura. Muchas veces los cuerpos fragmentados, sin rostro, con paños que los cubren parcialmente, frutas suspendidas en el aire, como vemos acá, produce un ambiente onírico que también que nos va a remitir a la pintura surrealista y metafísica. Otra de estas obras, El jarro blanco, 70. Bueno, aquí, y cada detalle, el paño, la fruta, una caracola, realizaba varios estudios para cada uno de estos elementos. Bueno, él también, ¿cierto? Además de toda esta angustia o preocupación, esta seria preocupación como un personaje humanista que lo era, gran humanista como lo era, también ama la vida, ¿verdad? Y pinta también la alegría de vivir, sandías, cuerpos desnudos de mujer, como una fuerza primigenia, juntos al mar, como estamos viendo acá. Bueno, el jarro blanco. Encuentro junto al mar. Trabaja en el año 72 en esta obra. Bueno, la referencia a elementos reales, ¿cierto? La arquitectura, las naturalezas muertas, la playa, la encontramos nuevamente. Pero en todo caso, todos estos elementos reconocibles están dentro de una atmósfera donde prima la irrealidad, ¿verdad? El misterio. El color es muy vital. Y bueno, bueno, la sensualidad femenina es evidente, ¿no es cierto? Las computadoras de la noche, año 72, es otra obra que realiza también en esta época, que se encuentra, no sé si esta, pero una muy similar se encuentra en exposición en el Museo Rally en este momento, en el Museo Rally de Santiago. Elegía a Violeta Parra. Mario Carreño inserta también esta figura, ¿no es cierto?, con la hiedra, con toda su iconografía, con los elementos, con su imaginería, ¿no? Seguimos con este ambiente clásico, estas ventanas que pueden ser renacentistas, ¿verdad? Tan puras, tan lineales en esta playa. Él dice en algún momento, habla de Violeta Parra, y dice, aparte de ese temperamento naif ingenuo, poseía ella una fuerza de la naturaleza que estaba mucho más allá de lo que estaba expresando. El sueño, obra preciosa, el sueño se llama esta obra, del 73, la gran quietud, ¿verdad? Y aquí aparece también la mujer como si fuera una naturaleza muerta, ¿no? Parece
mismo nivel de las frutas. Y hace estos juegos surrealistas, ¿verdad? De los vacíos, de este frutero. Y el mar al fondo. Sueño fragmentado, es que volvemos a ver los volcanes, estas figuras rotas. Este es un cuadro precioso también. Esta pareja, ¿verdad? No queriendo separarse, no queriendo perder la vida, se está destruyendo en ese abrazo. Realmente es bien impactante, me parece muy impactante esta obra. Y mascarones de proa a realizar, al observar detenidamente los mascarones de proa de Pablo Neruda, lo transcriben también a la pintura. Y bueno, en 1980 el pintor Nemesio Antúnez regresa a Chile y decide compartir un mismo taller con Carreño. Creo que viven en la misma casa también un periodo, solo nos puede decir Mariana o Andrea. Y entonces, al estar junto a Nemesio Antúnez, que utiliza tanto la acuarela, se ve motivado también Carreño a incursionar en la acuarela. Entonces siente que esta técnica es como una liberación del arduo trabajo al que había estado sometido en la elaboración de los óleos. Y expone una serie que domina un descanso en el camino. Tiene un descanso para él realmente, en la Galería Época. Y en el catálogo señala muy bellamente las cualidades de la acuarela en su quehacer. Dice, me he visto guiado por esas manchas caprichosas que produce el agua coloreada sobre la superficie del papel, cual traviesas criaturas que se deslizanan revelando mundos prodigiosos de color y de formas, mundos que se transforman en misteriosas ciudades, pueblos escondidos, figuras y cielos sorprendentes, apenas modificados por los trazos con tinta de mi mano intrusa. Muy lindo que descuenta la montaña y guijarros nocturnos. En la década de los 80 realiza 3 murales para la Asociación Chilena de Seguridad, los que se encuentran en los hospitales del trabajador de Rancagua, de Chillán y de Concepción. Gana los concursos, ¿cierto? Un concurso para estos murales. Entonces, claro, es muy importante para él que retome el formato mural, ¿no? Y la obra de carácter público, que también le tenía gran interés en ella. La primera es Chile Entero, del 80, y se encuentra en el hospital en Concepción. Bueno, vemos figuras, ¿no es cierto?, relacionadas con la minería, con la agricultura, con el mar, ¿verdad?, con las faenas también, las faenas marítimas, pescadores. Y interesante, porque también esta composición geométrica, ¿verdad?, como inserta estas figuras dibujadas con la artesanía local, la cerámica local. Y luego este es Chile Entero 2, del año 83, en Rancagua, presenta en Rancagua. Esta figura también se encuentra en algunas obras, una figura muy similar en algunos de los óleos de Mario Carreño. Vamos a verla aquí, vamos, pero a ver. Bueno, el guaso, ¿no es cierto?, la cordillera, el minero, su faena. Qué bonito, ¿eh? Un acercamiento de la mujer. Esta mujer como mujer con guitarra, se denomina su obra. Y el tercer mural es Matrimonio Guaso, que realiza en Chillán. Y también, bueno, que es una joven pareja campesina, con vestimenta guasa, que también recuerda, ¿no es cierto?, el entorno nos recuerda la zona agraria, con la fruta chilena, persistente en la obra del pintor. Bueno, entonces rescata las culturas regionales, ¿no?, los oficios de la zona en estos murales. Es una serigrafía que es una serigrafía abstracta geométrica que realizan antes, en 1974, y que va a ser después pintada en el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, se va a transformar en un mural, ¿no?
en el año 91. En el 92 se inaugura el Museo Cielo Abierto en Valparaíso. Y son pinturas, vamos a ver acá, ya está traspasada al muro. Se trata de pinturas en las fachadas y muros de contención de las casas en Valparaíso. Es un proyecto del taller de murales del pintor Francisco Méndez, y los bocetos fueron encargados a destacados pintores chilenos para que los realizaran los alumnos y los alumnos realizaran la obra, ¿no? Frutas del trópico. Bueno, él señala que no le gusta nombrar las naturalezas muertas, en general, sino objetos sobre la mesa, por el dramatismo de la palabra, no muerte. Dice, tienen la intención de dar una sensación de equilibrio y serenidad dentro de la composición de la tela, tal vez por el deseo subconsciente de tratar de poner en orden. Realiza varias pinturas sobre una mesa, ¿no? Dice, tal vez por el deseo subconsciente de tratar de poner en orden cosas que permanecen dispersas, rotas, deshechas por la violencia que se genera en nuestra época de caos y aflicciones. Para la labor de ordenamiento, he escogido la mesa como soporte o plano regulador, por la importancia y significación que tiene este mueble en nuestra vida cotidiana. Índice de estatus social y económico. Es aquí sobre la mesa donde se ventila la mayoría de los problemas que afectan al ser humano. Hay otra, realiza varias obras sobre la mesa, ¿no? Un gran equilibrio, ¿no? Qué elegancia, qué sutileza del color de ellos. Después, esta obra, La Araucana, en 1982, y aquí le hace un guiño, ¿no es cierto?, hace un guiño a la pintura surrealista europea, de todas maneras, ¿no? Con estos paraguas en el aire, siempre la mujer sin rostro, universal, en ese sentido. Y el retrato, realiza el retrato también de su tercera esposa, precioso retrato de Ida González. Mujer en la selva tropical. Entonces, viene un periodo de nostalgia en su último periodo de los años, mediados de los años 80, ¿no? Y él dice, en los últimos años he tenido muchas ganas de sentir el calor de Cuba, de estar en Cuba, y esto me ha llevado de nuevo al tema de las antillanas. No he vuelto a Cuba desde 1957. Bueno, entonces se va acercando a su trópico nativo, y captando, ¿no es cierto?, el paisaje nuevamente, apropiándose de este paisaje, de la atmósfera caribeña, ¿no? En selva tropical, del 1985. Fiesta tropical. Atardecer de pavos reales. Está mostrando otras frutas, ¿verdad? Ya no son las manzanas, las naranjas que hemos visto en los cuadros anteriores. Aquí fruta tropical, fruta cubana, papaya, piñas, plátano. Este es el dibujo. Es un dibujo, les decía cuando vimos las antillanas, que él va a retomar posteriormente los dibujos que realizó acá en Chile para este libro de Antillana. Este es un libro de Antillana, ¿cierto? Y es justamente esta obra la que hace. ¿Se fija? Corresponde. Árbol tropical. Sí, lo mismo. También. Este es el periodo, el anterior que había hecho también, ¿cierto? Viene de los años 40, había realizado este dibujo, que se va a transformar en los años 80, lo retoma, perdón, y lo pinta de alguna manera.
Bueno, él realizó también algunas esculturas, en realidad 3 esculturas, em, que fueron fundadas. Estas las realiza, el modelo realiza él en 1974, esta escultura, pero que fueron fundidas al bronce en el año 2002, es decir, cuando él ya no estaba. El frutero, que es la misma temática, los mismos elementos de sus pinturas, el florero, bueno, un ajedrez y un mascarón de proa. Bueno, estas son las últimas obras que les voy a presentar, me excedí un poquito, las pasamos un poco rápido, estamos bien en la hora, para no pasarme de la hora, respetando sus tiempos. Y bueno, Mario Carreño dejó entonces un extenso legado, tanto en la labor de promoción cultural como su producción plástica, que lleva a cabo con un talento extraordinario. Es enormemente valorado en el contexto de la pintura latinoamericana, y se revela, entonces aparece como uno de los más destacados exponentes del arte latinoamericano. Y en su obra se refleja la preocupación por lo humano, es testimonio de temores, de anhelos, de alegrías. Entonces supo plasmar, como pocos también, su filosofía de la vida. Y como vimos, conjuga diferentes tendencias imperantes durante el siglo XX, las fusiona con los elementos y el espíritu de su tierra natal y posteriormente con este país del sur del que hizo su residencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Tenemos muchos buenos comentarios. Voy a leer algunos porque las preguntas que fueron deslizando las fuiste respondiendo a lo largo de tu presentación. Les recuerdo que está el chat abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta por mientras, pero por lo pronto, solo felicitaciones tanto a la obra de Mario Carreño como a tu presentación. Hay un par de comentarios acerca de filiaciones que consideran con Magritte y con Giorgio de Chirico. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que hay efectivamente un mundo referencial ahí? De Giorgio Chirico de todas maneras, la pintura metafísica que está inserto de Chirico, o sea, la vemos, y hay unas obras que es más evidente aún todavía, que no las tuve que dejar fuera muchas obras, me habría gustado tener un tiempo así larguísimo, pero sí, una referencia muy directa a de Chirico. Sí, esos silencios, esos ambientes, esas arquitecturas, las vemos en él. Claro. Y también comentan Magritte. ¿Qué piensas? Ah, de Magritte, claro, de René Sí, Magritte, justamente la sí, obra que muestra la Araucana hace una referencia muy directa a René Magritte, los paraguas, ¿verdad? Esos paraguas que estaban, que aparecían ahí en el fondo de la Araucana, es una referencia así, es un guiño, diría yo, a René Magritte, a la obra de René Magritte. sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, les quiero recordar que hay una exposición actualmente en la sala 18 con obra gráfica y óleos de Mario Carreño en el Museo Rally Santiago. Justo dejaron la dirección en el chat, así que voy a aprovechar de darla, que es en Alonso de Sotomayor, 44110 Vitacura. Pueden ir a ver y a visitar la exposición, ¿cierto? Ahora con todo este bagaje que tú nos contaste, Beatriz, tanto de su biografía como de un análisis ya más profundo del mundo pictórico, perdón, el mundo pictórico de Mario. Así que bueno, nos despedimos. Les queremos dar las gracias a todas y a todos quienes estuvieron con nosotros. Les recuerdo que estas charlas que hacemos junto al Museo Rally Santiago quedan después guardadas en la web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterrae, así que la pueden revisitar por si tienen alguna duda o quieren volver a deleitarse con esta maravillosa exposición que nos hiciste, Beatriz. Así que bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los organizadores y muchas gracias también a quienes estuvieron presentes, les agradezco profundamente. Muchas gracias, Beatriz, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Nos vemos.